Buenas tardes, hermanos. Doy gracias a Dios porque puedo estar nuevamente con ustedes compartiendo un estudio más de su bendita palabra, la cual nos dice lo siguiente: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera a los Tesalonicenses 5, 6 y 8. Y como podemos ver, estos versículos nos hablan de ciertas conductas que como hijos de Dios debemos llevar a cabo. Nos hablan del comportamiento que debe de tener todo hijo de Dios con respecto a ciertas áreas de su vida. Y es que tenemos que recordar, hermanos, que como hijos de Dios fuimos llamados a ser luz y a vivir como hijos de luz. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y este andar del que nos habla este versículo es un andar de tiempo completo, es un andar de día con día, y no solo para cubrir apariencias, es una entrega total, es ser cristiano de tiempo completo, es vivir esforzándonos día con día por desechar de nuestra vida todo aquello que nos llegue a estorbar en nuestro crecimiento espiritual, es desechar de nuestra vida todo aquello que está ocupando o quiere ocupar el lugar que le pertenece a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, hermanos. Es vivir luchando con el poder de Dios a nuestro favor para someter los deseos de nuestra carne, que son los que se oponen contra el Espíritu. Hermanos, es una lucha constante, es una lucha diaria, es una lucha, hermanos, que debemos llevar día con día. Es una lucha que debemos llevar hora con hora, minuto a minuto. Es una lucha de todos los días para someter los deseos de nuestra carne a la voluntad de Dios. Ahora, la buena noticia, hermanos, es que si vivimos como hijos de luz, si vivimos bajo la norma de conducta que el Señor nos manda, será una victoria constante, será una victoria diaria, será una victoria de hora con hora y minuto a minuto. Ahora, en estos versículos con los que iniciamos podemos ver parte del comportamiento que el Señor quiere que llevemos a cabo en nuestra vida, de tal manera que tengamos no solo vidas victoriosas, sino que podamos ser luz para otros, de tal manera que seamos de bendición y de buen testimonio para otras personas. Hermanos, las bendiciones de vivir como hijos de Dios no solo son derramadas en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean y principalmente de nuestra familia. Dice nuevamente 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 y 7, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Hermanos, nuestro comportamiento debe de ser tal que no dejemos o permitamos que nuestro espíritu se duerma. Es curioso, pero todos sabemos lo que significa dormir, lo que representa. Pero al buscar la definición en el diccionario, o que viene en el diccionario, se enriquece grandemente lo que este versículo nos quiere decir al exhortarnos a no dormirnos como los demás. Fíjense la definición de no dormir. La primera de ellas nos dice: hallarse en el estado de reposo, que consiste en la inacción o suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario. Otra definición nos dice: descuidarse, obrar en un negocio con menos solicitud de la que se requiere. Y por último, la última definición dice: dicho de una cosa, ser objeto de descuido, olvido o postergación.
Por lo que podríamos definir que el vivir como hijos de Dios, hermanos, representa no dejar o no permitir que nuestro espíritu entre en un estado de reposo, de inacción. Vivir como hijos de luz nos debe de llevar a no descuidar nuestra vida espiritual. Nos debe de llevar a no postergar ni por un instante el alimento de nuestro espíritu. El vivir como hijos de Dios nos debe de llevar a cuidar y ser diligente con nuestro espíritu. Nos debe de llevar a alimentar nuestro espíritu diariamente con la oración y la palabra de Dios, de tal manera, hermanos, que esté siempre vivo, despierto, alerta, fortaleciendo nuestra fe y dándonos la victoria ante las tentaciones de este mundo y los deseos de nuestra carne. Fíjense cómo el versículo 7 nos dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Lo que aquí nos dice es que al mantener a nuestro espíritu dormido, somos presa fácil del pecado, somos presa fácil de los deseos de la carne. En otras palabras, si permitimos que nuestro espíritu permanezca dormidos, somos altamente vulnerables al pecado, hermanos. Mantengámoslo despierto con el poder de la oración y la palabra de Dios. Por otro lado, hermanos, vemos ahí mismo en el versículo 6 que para vivir conforme a la norma de conducta que el Señor nos marca, necesitamos poner en práctica un elemento más. Necesitamos, hermanos, estar velando constantemente en nuestra vida. Dice el versículo, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. Y la palabra velar, hermanos, nos habla de estar despiertos, de no dormir, de cuidar, de estar atentos, de guardar, de observar, y en un sentido más profundo nos habla de responsabilidad, de dar cuentas. Y nosotros, al igual que los veladores de las compañías o las empresas, tenemos la responsabilidad de cuidar todo aquello que nos ha sido encargado. Tenemos la responsabilidad de dar cuentas al patrón de todo aquello que le pertenece y que nos ha encargado. Entre lo cual, hermanos, podemos ver en primer lugar de la salvación. Daremos cuentas al patrón de nuestra salvación. Dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, daremos cuentas de nuestra salvación. Daremos en otras cosas de las que tenemos que estar velando, o por las que tenemos que estar velando, y de las cuales el Señor nos dio es por nuestra santidad, hermanos, nuestra santidad. Dice Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Hermanos, daremos también cuentas de nuestra santidad, la cual nos fue dada por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, daremos cuentas también por nuestra familia, hermanos, y en especialmente los varones, ¿no? Varones, jefes de familia, daremos cuentas de la familia que el Señor nos encargó. Dice Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu mente, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por otro lado, es necesario que también estemos velando y cuidando de nuestro servicio, hermanos. También es algo que el Señor nos ha permitido, que nos ha encargado. Dice 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Por último, hermanos, veamos la última exhortación que se nos hace en 1 Tesalonicenses 5:6, que nos dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por lo que el vivir como hijos de Dios requiere de nosotros que seamos sobrios, hermanos, seamos sobrios. Y sin duda que habla de esa sobriedad que debe de haber en cada hijo de Dios. Esto es, estar libres de los efectos que producen en las personas las sustancias embriagantes, o estar libres de toda sustancia que nos impide estar en nuestros 5 sentidos. Sin duda que debemos cuidar de esto, hermanos. Sin embargo, también nos habla en un sentido espiritual. Nos dice que debemos de estar libres de todo aquello que contamina la esencia de lo que somos. ¿Y qué somos, hermanos? Somos hijos de luz. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos, como lo dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, debemos mantenernos sobrios, apartados de todo aquello que nos contamine y nos hace perder la esencia de lo que somos en Dios. Necesitamos ser moderados en nuestros hábitos, ser vigilantes, estar alertas y mantener un sano juicio. Y gracias a Dios, porque nos da las armas para lograr esta sobriedad en nuestra vida. Ahí también en 1 Tesalonicenses capítulo 5, pero el versículo 8 nos dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndoos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, vistámonos todos los días con la coraza de fe en nuestro Señor Jesucristo, y de amor a Dios y a nuestro prójimo, para que esta coraza cubra nuestro corazón de ser contaminado. Pero también cubramos nuestra mente y pensamientos con el yelmo de la salvación, para poner de manera constante la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, vivamos como hijos de Dios. ¿Cómo? No dejemos o permitamos que nuestro espíritu se duerma. Estemos velando constantemente en nuestra vida, siendo sobrios, y vistámonos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.